Buenos días, hermanos, hermanas que están conectados a esta hora para escuchar el mensaje de la palabra, para alabar juntos a Dios, como es nuestra costumbre cada domingo. Pues les envío mi saludo y deseo que todos estén bien, seguro contagiados todos, ustedes y yo también, del espíritu navideño, ya preparándose para la celebración grande del 24 de diciembre. Pues bien, eso es lindo, ¿no? Sentirse ya en el ambiente navideño, que se respira en el aire, los olores, los colores se ven por todos lados y también se sienten los sabores. Quiero decirle que mientras andamos en todos estos preparativos, no nos olvidemos que hay otra cosa de la cual también nos podemos contagiar. Ustedes saben de qué estoy hablando. Así que siempre tomando las medidas sanitarias recomendadas y guardando la sana distancia, lo cual pues en este tiempo es muy difícil de hacer, pero estemos alerta siempre. Bueno, pues yo también contagiado por el espíritu de Navidad, hoy quiero hablarles de un tema de Navidad, ¿sí? El tema de la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios. Y bueno, lo haré desde dos perspectivas, vamos a decir, dos versiones que la Biblia nos presenta, el Nuevo Testamento. La versión de Navidad, vamos a decir, la versión de Navidad, la versión tradicional que se nos presenta en los evangelios de Mateo y de Lucas. Y luego la versión teológica, es decir, la perspectiva de la encarnación que nos ofrece el evangelista Juan. Eh, Así que vamos a ver estas dos versiones de la encarnación y finalmente el propósito fundamental por el cual Dios decide hacerse carne, es decir, venir al mundo en forma humana. Bien, vamos a hacer un breve repaso de la versión tradicional de la encarnación, que le llamo la versión de Navidad, porque es de allí de donde la gente tradicionalmente ha desprendido esas estampas o ha formado o ha pintado o ha esculpido esas estampas, esos cuadros de Navidad. La estampa, por ejemplo, de la Anunciación, donde el ángel Gabriel viene a María y le anuncia que ella sería la madre del Salvador. Esa es una estampa que ha tocado el pincel y el cincel de innumerables pintores y escultores. Se encuentran reducciones de estas obras maestras en tarjetas de Navidad que luego nosotros compramos y enviamos como saludos a nuestros amigos, a los miembros de nuestra familia, para desearles una feliz Navidad. Y por supuesto no faltan esas figurillas, ¿verdad? Que colocamos en el nacimiento, las personas colocan en el nacimiento o debajo del árbol. Y luego la estampa de Jesús y, perdón, José y María, ya ella en el noveno mes del embarazo, encaminándose a Belén porque el emperador César Augusto ha decretado un censo. Y en el decreto se dice que cada persona debe ser empadronada en su lugar de origen, su lugar de nacimiento. Y como José era de Belén, en Judea, pues hacia allá se encaminan. Y ahí tenemos esa estampa de María ya embarazada, montada en este asno, en el burro, y José a la par o alando al burro. Y ahí tenemos otra estampa de Navidad y otra que ha dado lugar también a pintores, escultores, etcétera, e incluso al arte de la música, el burrito sabanero. Seguramente usted ya lo escuchó en esta temporada de Navidad, ya lo cantó. Eh, bueno, esa es otra estampa que se desprende de la versión navideña de la Encarnación. Y una más es precisamente cuando ya están en Belén, andan buscando ellos un lugar donde pasar la noche
Y a medida que caminan por las estrechas calles de Belén, ya todo está saturado, todas las posadas, todos los hoteles están llenos y María ya no soporta, humanamente está agotada por el viaje y ya los dolores del parto están sobre ella. Así que improvisadamente les proporcionan, dice, el establo, el lugar donde están los animales. Y seguramente en esta ocasión había mucho más animales de la cuenta en ese lugar. Los caballos, los camellos, los asnos que los viajeros habían utilizado para venir a Belén, al igual que José y María. Entonces allí en ese lugar se improvisa eh, el espacio para que María dé a luz y pasen la noche. Y allí da a luz. Y dice el relato que tomó María al niño y lo envolvió en pañales, obviamente después de cortar su cordón umbilical, y lo colocó en un pesebre, una especie de batea donde se colocaba el heno, la paja o el grano, trigo u otro tipo de grano para alimentar al ganado. Esa fue la primera cuna del Hijo de Dios. Y bueno, allí tenemos esa estampa que no debe faltar la decoración de Navidad. Algunos se van a los extremos, elaboran nacimientos muy elaborados, vaya la redundancia, invitan a toda la fauna a participar. Quizás en el establo había más caballos, había pues vacas, corderos, ovejas, habría pues burros, pero ahora miramos en los nacimientos que está todo el zoológico ahí. Bueno, solamente el cerdo, nunca lo he visto en ningún nacimiento. El cerdo no es invitado al nacimiento, pero ¿sabes sí? Que la gente sí lo invita a la mesa en Navidad. El cerdo no debe faltar en la mesa. Bueno, pobre cerdo. Esa es otra estampa, le digo, tomada de la versión de Navidad de la Encarnación. Y una más es cuando el ángel aparece a los pastores que hacen vigilia sobre sus rebaños a las afueras de Belén y les anuncian, le dan la buena noticia del nacimiento del Salvador. Dice, el ángel se acercó y le dice, aquí que les traigo nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y de repente aparece esta legión de ángeles, iluminan el cielo y cantan este coro, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de la buena voluntad del Señor. Otra estampa, ¿verdad? Los ángeles eh, y ese coro celestial que ha dado lugar a innumerables piezas de arte, óperas y todo eso. Bien, una estampa más, la última que le voy a contar, tomada de la versión de la encarnación de los evangelios de Lucas y Mateo. Esta está en Mateo, de la visita de los magos, de los reyes magos o de los sabios, de los astrólogos, que dice el relato, miraron la estrella, una estrella que anunciaba un evento extraordinario. Y para ellos pues el nacimiento de un rey. Así que la estrella les sirve de guía y los lleva precisamente hasta el lugar donde se encuentra el Hijo de Dios. Y le ofrecen sus presentes dignos de un rey, incienso, oro y mirra. Y ahí tiene usted otra estampa de Navidad que no debe faltar y que también se ha convertido en arte comercial, en tarjetas de Navidad para enviar saludos navideños y en la decoración en el hogar para crear el ambiente navideño. Una cosa que tienen en común todas estas estampas, todas estas imágenes de la encarnación del Verbo es esta. Todas ellas presentan, si bien con anuncios celestiales de ángeles, presentan al Hijo de Dios eh, vulnerable, ¿sí? Vulnerable, humano, muy acá de nosotros, ¿sí? Él es Emmanuel,
Así se había dicho, Dios con nosotros, uno de nosotros. Todo el proceso se presenta así, se nos comunica esa idea que realmente, aunque divino, la manera en la que Él entró al mundo es la manera en que todo ser humano entra. María queda embarazada, sigue el proceso de los 9 meses de embarazo, le llegan los dolores de parto, siente los dolores de parto, el niño nace de la manera que nacen todos los niños y nace indefenso. Igual que todos los niños, tiene que ser atendido, recibido, su cordón umbilical tiene que ser cortado, tiene que ser envuelto en pañales para protegerlo del ambiente, de las inclemencias del clima, del frío. Igual, un poco después de haber nacido, seguramente María se lo colocó y el niño tuvo que succionar la leche materna de los pezones de María, igual que todos los niños, tuvo que ser cambiado de pañales, tuvo que ser protegido del sol y del frío. Y cuando se vio amenazado por Herodes, María y José tuvieron que huir con el bebé a Egipto para protegerlo de la amenaza destructora de Herodes y así salvar su vida. Entonces ustedes pueden ver que todo este relato de la encarnación conforme a las estampas presentadas que les acabo de presentar, realmente Dios en la carne se nos presenta muy humano, realmente encarnado en nuestra naturaleza humana, con nuestras limitaciones, con nuestras necesidades, con los riesgos que implica a la vida, pues vivir en este mundo de peligros, de incertidumbres, de circunstancias que a veces nos ponen en riesgo la vida. Ahí está esta versión de, de la encarnación. Bien, la otra versión que les quiero contar, les decía, es la versión teológica. Y esta versión nos la cuenta el evangelista Juan. Y voy a leer una porción de ella, ya se leyó hace un momento, pero para tenerla presente, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 1 al versículo 5, y luego me voy a saltar, así como lo hizo el que leyó la palabra hace un momento, al versículo 14. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Verso 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí tenemos esta otra versión. Y esta versión no nos habla de la vulnerabilidad, de la fragilidad de Dios, del Dios hombre, para empezar. Pero sí termina diciéndonos que este ser eterno, este verbo creador, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero nos presenta primero la grandeza, la superioridad, la eternidad, la inmortalidad de el verbo. Y ese verbo no es nada más ni nada menos que Jesucristo. Y dice que este es preexistente y es coexistente con el Padre y que es igual a Dios y que es el agente de la creación.
es la palabra creadora, que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas. Él es esa voz que decía, de la cual leemos en el libro de Génesis capítulo 1, sea la luz, y fue la luz. El verbo creador, el verbo preexistente, el verbo Dios. El verbo Dios. Otra cosa que dice es que Él es la fuente de la vida. Dice, en Él estaba la vida y está la vida. Y la vida, dice, es la luz de los hombres. Y las tinieblas, dice, no pueden extinguir la luz, es decir, la vida. La maldad, no hay poder que se oponga a este verbo que es la luz, y la luz es la vida. La luz siempre derrotará las tinieblas, no prevalecerán. Y así dice el texto. Y las tinieblas no han podido extinguirla. Esa luz eterna, la luz de la vida. Y esta vida no se refiere solamente a la vida biológica, a la vida biológica de la cual participan todas las criaturas sobre la faz de la tierra o en el universo. La vida física que tiene un ciclo de nacer, crecer, reproducirnos y luego morir biológicamente, físicamente no. Esta vida de la cual participa el verbo eterno es el ser, es el ser. La vida física se puede extinguir, la muerte, las tinieblas la puede apagar, pero el ser, la esencia de la existencia es eterna. En él estaba la vida, y la vida, dice, es la luz de los hombres, y las tinieblas no la pueden extinguir. Muy bien, ahí está la versión teológica de Juan. Pero luego, en el verso 14, nos va a decir que este ser, Dios, este verbo extraordinario, que es eterno, que es coexistente, que es preexistente a toda existencia física, y que es el agente creador, y que en él está la vida eterna, que las tinieblas no pueden extinguirla, que él es indestructible, que no puede ser tocado por las tinieblas, ni puede ser tocado por la muerte, es inmortal, eternamente inmortal. De repente decide hacerse mortal. De repente decide hacerse finito. El que es infinito se vuelve finito. Se vuelve vulnerable como un ser humano. Verso 14, y el verbo se hizo carne, se hizo vulnerable, se hizo finito, se redujo a la mínima expresión, a la semejanza de cualquier ser humano. Y dice, y habitó entre nosotros. El apóstol San Pablo en el capítulo 2 a los Filipenses habla de la reducción de este ser eterno, indestructible, y nos dice que siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de su divinidad, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre, se hizo siervo, se humilló a la condición de siervo, y estando en esta condición, dice, sufrió la muerte, y la muerte de cruz. La encarnación según la versión de Juan, la versión teológica de Juan, tiene una razón, solo tiene una explicación, tiene un propósito que es extremo y debería de impresionarnos tanto, de modo que deberíamos realmente ser tocados y conmovidos. Porque la razón, el propósito por el cual dejó el Verbo su gloria, su eternidad, su santidad, su majestad,
fue por nosotros. Ahora, ¿en qué consiste esta encarnación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo realmente? Pues el objetivo es usted y yo, eso está claro. Por la razón por la que el Verbo tomó carne, humanidad, se hizo hombre, igual que nosotros, es para tocarnos a nosotros. Nosotros somos el objetivo. Cuando Juan dice, y habitó entre nosotros, él da la impresión de que realmente el Señor, al venir a la tierra, es como que se hizo nuestro vecino. Temporalmente instaló su tienda de campaña en nuestra vecindad para participar juntamente con nosotros de nuestra existencia humana en todas sus dimensiones, para que no se lo cuenten. Es como cuando nosotros decimos, cuando estamos pasando por una crisis, por una situación y nos sentimos incomprendidos, que la gente no entiende por lo que estamos pasando y que se portan desconsideradamente con nosotros, y utilizamos esta frase: si tan solo Él estuviera en mis zapatos, entendería por lo que estoy pasando. Pues esa es una de las principales razones o propósitos por los cuales el Verbo eterno se hizo carne. Ahora podemos con confianza decir que Él entiende nuestra condición, toda nuestra condición humana, en toda su dimensión, porque Él caminó en nuestros zapatos. Y vamos a decir, ese es el primer nivel en el que deberíamos entender el propósito de la encarnación. Jesús asumió nuestra humanidad en todas sus dimensiones para que nadie diga, no me entiende, el Señor no me entiende, el Señor no sabe por lo que estoy pasando. Claro que Él lo entiende, porque Él experimentó nuestra humanidad. Él lloró con nosotros, Él rió con nosotros, Él sufrió pérdida como nosotros, Él sufrió ira, Él sufrió frío, Él sufrió calor, Él sufrió hambre, Él sufrió injusticia. Él miró y experimentó en primer plano toda la experiencia humana. Entonces ese es, vamos a decir, el primer nivel de interpretación de la encarnación que debemos ver. Jesús realmente vivió en la carne como nosotros vivimos. Dice el escritor a los hebreos que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, solo que no pecó. Él fue tentado en todo. Así que siéntase usted tranquilo por esas tentaciones y deje de sentirse avergonzado, porque mientras usted sea humano, tendrá esas tentaciones, será proclive a esos pecados, y a veces caerá, y a veces sucumbirá y se hundirá. Y una de las cosas extraordinarias que he aprendido acerca de esto, de este hecho de la encarnación, es que antes de Jesús condenarme por mis pecados, por mis fallones, por mis caídas, antes de levantar el dedo de juicio y de condenación, Él viene y se pone en mi lugar para decirme, te entiendo y lo siento, que no hayas podido aguantar, que no hayas podido resistir, porque sí, es realmente difícil, pero sabes que yo lo voy a aguantar, yo lo voy a soportar por ti. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Dice Pablo a los romanos, Él condenó al pecado en la carne. A mí y a usted y a todo ser humano, el pecado nos condena en la carne. ¿Por qué? Porque cedemos a la tentación, porque caemos,
porque somos débiles en la carne. Pero Jesús en la carne condenó al pecado, porque lo venció, lo resistió. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él se estaba preparando para asumir la responsabilidad, de todos nuestros errores y pagar el precio en un sacrificio expiatorio, llevar en su carne al madero todo nuestro fracaso, todo nuestro pecado. Y ese es el otro nivel del propósito, diríamos el propósito extremo de la encarnación, el propósito extremo de que Jesús se haya vuelto vulnerable. Y nos lo dice el escritor a los Hebreos, el capítulo 2, verso 14, como ellos, es decir, refiriéndose a nosotros, participaron o participan de carne y sangre, Él también ha participado de carne y sangre para destruir por medio de la muerte, es decir, mediante su sacrificio, aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y arrebatarle las llaves de la prisión en la cual nos tenía aprisionados y liberarnos de nuestro temor a la condenación, al fracaso y ponernos en libertad. ¿Qué nos dice este mensaje de la encarnación? Bueno, a mí me deja sin palabras. Me dice que Dios eterno, Dios sobrenatural, el Verbo puro y santo, que estuvo dispuesto a abandonar su eternidad, su gloria, y hacerse vulnerable y sufrir nuestra humanidad, y finalmente ir al extremo de llevar nuestra culpa y hacer un sacrificio expiatorio, es decir, padecer la muerte que nosotros debíamos padecer, solamente me deja ver el gran valor que Dios, en el que Dios me estima, en el que Dios le estima a usted. Es inconmensurable que Dios se haya atrevido a tanto por mí. Es increíble. Realmente debería de impresionarme en mi interior y estremecerme de una manera sobrenatural. No soy cualquier cosa. No lo soy. Ese es el propósito de la encarnación, comunicarme ese mensaje. Y finalmente, ¿cuál es su recompensa? ¿Cuál es su gloria? ¿Sabe? Dice el escritor a los Hebreos que Él padeció, que Él sufrió. Todo eso porque su meta era llevar a muchos hermanos a la gloria. Es decir, su alabanza, su recompensa, su gloria es compartir su triunfo sobre la muerte y llevarnos a la gloria. Ese es su gozo, esa es su alegría. Levantarnos del cieno de nuestros fracasos, de nuestra derrota, arrebatarnos de las manos de la oscuridad del diablo y levantarnos y ponernos nuevamente sobre nuestros pies y introducirnos a su gloria eterna. Así que, si usted pensaba que no valía mucho, que sus errores eran insondables, que ya no había respuesta, déjeme decirle que el mensaje de la encarnación le dice a usted que eso tiene solución, que Jesucristo, el Verbo eterno que se hizo carne, lo hizo por usted y sufrió y pagó por su deuda. Su gloria es que usted se levante en fe, lo confiese como su Señor y Salvador, porque a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, dice Juan,
en el capítulo 1 que estábamos leyendo, Él les da el privilegio, les da la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Celébrele realmente la Navidad al Verbo eterno. Recíbalo usted también por fe y Él le recompensará llamándole hijo e hija de Dios. Que Dios le bendiga.